Explotación sexual infantil promovido por un ciudadano estadounidense en Medellín. El individuo fue capturado cuando intentaba ingresar a la capital antioqueña. No deja de sorprender el caso del niño que aparentemente era usado para actos sicariales en Medellín. Maniobra jurídica sería pieza clave en lo que podría ser un caso de explotación. En las tareas de judicialización respectivas, el menor de edad aceptó haber participado en estos delitos. En encuentro de la Comisión Interamericana de Prensa, el periodista Juan Gozaín reflexionó sobre la necesidad de verificar siempre la información. Lo importante no es quién lo dice primero, lo importante es quién dice la verdad y la dice mejor. Histórico, presidente de Brasil en Israel anunció la apertura de una oficina diplomática en Jerusalén. El gesto es asumido como un paso para el traslado de su embajada a esa ciudad. Y al cierre, sí señores, la mexicana Ana Gabriel se robó el corazón de los bogotanos. Más de 10,000 espectadores corearon éxitos como Hechizo, Simplemente Amigos y Quién como tú, entre otros. Y gracias a esto mi mamá se está enterando que viene al concierto de Ana Gabriel porque la traía engañada. Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del fin de semana en Red Más. En tiempo récord, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del gobierno estadounidense, develó un aberrante caso de explotación sexual infantil en Medellín. Un hombre norteamericano protagoniza esta historia. Con 3 perfiles distintos en Facebook, este hombre, Thomas Michael Reno, contactaba desde Estados Unidos a niñas de Medellín entre los 13 y los 17 años, ofreciéndoles $100 para tener sexo con ellas. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia alertó sobre la eventual visita del hombre a Medellín, así que investigadores de la DIJÍN de la Policía Nacional lo esperaron en la terminal aérea e hicieron efectiva la orden de captura. Desde el 2017, este hombre viajó en varias oportunidades a Colombia para sus propósitos sexuales. Las autoridades detectaron que además era ayudado por operadores turísticos y hoteles que le colaboraban para conseguir las menores. Los testimonios de la mamá de una de las jóvenes contactadas, quien precisó cómo en el celular de su hija aparecía el número telefónico y los datos de ubicación del ciudadano estadounidense. Las autoridades dijeron tener todo el material probatorio en el que se evidencia que Reno fotografiaba y grababa a las menores para después hacer publicaciones en sus redes sociales. Y sorprendidas se declararon las autoridades con el caso del niño que condujeron en Medellín, señalado de cometer 12 actos sicariales. En este proceso no han establecido las razones por las cuales el menor de edad cometía estos crímenes. Inicialmente al niño lo declararon inimputable por no cumplir con la edad mínima para ser procesado por la justicia, pues portaba un documento de identidad en el que la edad, 13 años, no coincidía con la real. El documento era de un hermano menor y los investigadores determinaron que el 18 de diciembre de 2018 ya había cumplido 14 años de edad. En las tareas de judicialización respectivas, el menor de edad aceptó haber participado en estos delitos. Pese a la gravedad de sus actos, la ley establece que entre menores de edad y adultos difiere el juzgamiento penal que puede imponerles la privación de la libertad, en este caso, en un centro de atención especializada del ICBF. Hay un enfoque restaurativo que busca y propugna porque haya algún nivel de atención con un enfoque diferencial para los casos de adolescentes que puedan de una u otra manera reintegrarse a la vida en sociedades. De comprobarse la participación del niño no solo en el asesinato de Darío Alexis Hincapié y Mateo Cuesta Prieto, sino también en los otros 10 crímenes y según los motivos para perpetrarlos, el niño podría ser privado de la libertad unos 8 años. Los últimos años, es decir, los que superan de 18 a 22 años de edad, debería tener que atenderlos dentro de estos centros de atención especializada, en donde no se deben mezclar con niños más pequeños. La sorprendente historia deja la puerta abierta a un análisis más riguroso desde el legislativo sobre la explotación delictiva de menores de edad.
En el tercer y último día de la reunión de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa, Juan Lozano, director de Red Más Noticias, formó parte del panel de verificación de datos e información falsa. Las reflexiones están a la orden del día para periodistas, pero también para espectadores. Hoy el mundo corre tan deprisa como también lo hacen las noticias de todos aquellos acontecimientos que día a día ocurren en él. Pero es justamente por ello que más que nunca se hace necesario el monitoreo permanente, la verificación y veracidad de las mismas, como responsabilidad fundamental del oficio del periodismo. Se requiere la comprensión de las noticias. Se requiere que tengan el contexto adecuado, no para saber datos simplemente, sino para entender la realidad, para entender los procesos. Juan Gozaín se refirió al uso que se le está dando a las redes sociales para desinformar. La gente está cogiendo las redes sociales para mentir, para manipular, para tergiversar. Lo insólito, lo increíble, es que los medios tradicionales se están dejando llevar a lo mismo. Nuestro director Juan Lozano llamó a la verdad y destacó la importancia de ir más allá de solo brindar información. Hoy, cada persona a través de su móvil, su celular, recibe cantidades de información, pero no tiene todo el contexto para realmente comprender qué está sucediendo en el país. Por eso, nuestro valor agregado tiene que ser dar ese contexto, que la gente pueda procesar esa información. Y por eso decimos, conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor, y esa es nuestra tarea. Muchos se preguntarán cómo es hacer periodismo en un país con un régimen como el cubano. Pues la bloguera Joanny Sánchez habló con Red Más Noticias sobre cómo ha logrado plasmar la crítica contra el gobierno de su país a pesar de la persecución. Ella es Joanny Sánchez, la famosa bloguera cubana que ha desafiado la dictadura del régimen de ese país, que a toda costa vigila los movimientos de la labor periodística. Joanny le contó a Red Más Noticias cómo logró con valentía crear el blog con el que se dio a conocer. Que yo recuerde, solo había un cibercafé, un lugar donde los cubanos pudiéramos ir a conectarnos, pero no era cualquier tipo de cubano. Para entrar allí había que ser o un cubano residente en el extranjero que pudiera probar que vivía fuera del país, o un extranjero de visita en Cuba. En mayo de 2014 nació 14 y medio, un periódico informativo de un grupo de colegas que ha sido blanco de persecución. Nuestro sitio web 14ymedio.com está bloqueado en los servidores nacionales. Nuestros reporteros no reciben acreditación para entrar a ningún evento oficial. Muchas veces nuestros periodistas son arrestados, sus medios de prensa confiscados. Sostiene que ha aprendido a vivir en una caja de cristal donde cada llamada telefónica puede ser interceptada y aprovecha esto para lanzar indirectas en contra de la dictadura. Y la Sociedad Interamericana de Prensa entregó el premio Chapultepec 2019 al Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa. El Teatro Adolfo Mejía de Cartagena fue el escenario elegido para que el Comité de Washington recibiera el galardón, que este año cumple su versión número 21. El reconocimiento fue entregado por María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Roberto Pombo, presidente de la Comisión de Chapultepec. Bruce Brown recibió el premio. La cifra del día son los 25.000 empleados de la firma Huawei que se beneficiarán con el nuevo campus empresarial, calificado desde ya como el lugar idílico para laborar. La empresa de energía de Pereira es la compañía que ha generado más utilidades al municipio. En el último año registró ganancias por 31.000 millones de pesos. En las noticias del mundo se abre un nuevo capítulo para las relaciones binacionales entre Israel y Brasil por cuenta de la visita de Jair Bolsonaro, jefe del Ejecutivo del país suramericano, a Jerusalén. Además, se anticipan grandes proyectos de cooperación para ambas naciones. Con la presencia del premier israelí Benjamin Netanyahu en el aeropuerto de Tel Aviv, se dio el arribo de Bolsonaro a este país. Como primer punto de la jornada procedieron a la firma de 6 acuerdos en defensa, seguridad y cooperación tecnológica. Estamos felices que luego de décadas de relaciones de alguna manera vacilantes, decidiéramos juntos abrir una era de asociación y cooperación en todas las áreas.
Los temas ideológicos ya no existen en nuestro gobierno. Queremos expandir nuestros negocios a todo el mundo. Queremos que Brasil se acerque a las mejores cosas del mundo. Tan solo horas después se dio un anuncio de mayor calado. Celebro su compromiso de abrir una oficina comercial de tecnología e innovación de gobierno de Brasil en Jerusalén. Les contaré un secreto. Espero que este sea el primer paso hacia la apertura cuando llegue el tiempo de la embajada brasileña en Jerusalén. Gesto que se suma al disconfort que días atrás despertara el beneplácito estadounidense a la soberanía israelí sobre los altos del Golán, que precisamente y en simultáneo a lo que ocurría en Jerusalén, reunió a líderes árabes en Túnez que resolvieron exigir a Naciones Unidas su rechazo a la decisión de Washington. La dupla Brasil-Israel podría significar para Bolsonaro un punto de impasse con sus aliados árabes, con los que el país suramericano también tiene alianzas comerciales. Y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela decretó la reducción de la jornada laboral y la suspensión de clases por los apagones intermitentes en ese país desde el 7 de marzo. A continuación, más noticias de Hoy en el Mundo. En Brasil, varias protestas fueron convocadas en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo para rechazar la solicitud del presidente Jair Bolsonaro de conmemorar el golpe militar de 1964 que derrocó al presidente João Goulart y que instauró una dictadura de ese corte durante 21 años. En Grecia, Vogue vuelve a circular luego de 7 años de ausencia con una edición protagonizada por la modelo Bella Hadid. La considerada Biblia de la moda había abandonado el país europeo debido a la crisis económica que este atraviesa. En el mundo, celebridades como George Clooney y Elton John hacen un llamado para boicotear 9 hoteles de lujo propiedad de Brunei en Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia por la imposición de pena de muerte por homosexualidad y adulterio en el sultanato asiático.